Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Bienvenidos todos a Voces del Español. El día de hoy tengo el grandísimo honor de recibir a una queridísima colaboradora y amiga de UNAM Chicago. Se trata de la doctora Gina Gamboa. Ella es educadora, es trabajadora cultural, activista comunitaria y muchas otras cosas que nos va a platicar el día de hoy. Es también profesora en Northeastern Illinois University, donde se encarga de vincular programas entre la universidad y las comunidades de Chicago para tratar temas del bilingüismo, de la preservación del español, en particular en los niños, y tiene toda una serie de proyectos también personales que ha desarrollado a lo largo de su vida, relacionados también con esta intención de preservar la lengua y la cultura española entre las comunidades de Chicago, de los cuales pues ella nos irá platicando durante este programa. Muy bienvenida, Gina, y muchas gracias por aceptar la invitación. Pues igual, muchas gracias por la invitación, Erika. Me encanta estar vinculada con ustedes en UNAM Chicago, y me encanta el nombre del programa Voces en Español, que pues sí vamos a platicar, yo creo, cómo eso se vincula de una forma bastante importante con lo que hemos estado llevando a cabo durante ya varias décadas aquí en Chicago. Así es, Gina, y lo que tú haces es algo que se vincula directamente con lo que la UNAM hace, la UNAM Chicago hace en esta ciudad, que es tratar de vincular las labores universitarias con las labores comunitarias en el área del español. Entonces nos interesa muchísimo que nos digas, digamos, nos resumas más o menos cuál es esa actividad que has podido llevar a cabo desde Northeastern Illinois University en las comunidades de Chicago. Pues me gustaría compartir tal vez el antecedente para todo. Primeramente, pues yo nací en Chicago de un padre peruano y una mamá alemana americana, donde pues hubo bastante énfasis en el idioma, y estamos hablando de un tiempo atrás. Y por muchas razones y por muchos caminos, pues en algún momento pues ya me encontré un poco como mi mamá, como maestra de español. Estamos hablando de finales de los 80. Y en diferentes áreas y también a diferentes niveles llegaban a las clases de español. Varios de los participantes teníamos algo en común, en que eran jóvenes que en casa hablaban español, pero pues su vida estaban creciendo aquí en Estados Unidos, pero estaban en clases de español que eran clases como idioma extranjera. Y para mí fue un momento muy sensible ver cómo batallaban con estas clases de español como idioma extranjera. Y para mí eso no era correcto, porque ellos hablaban perfectamente bien el español, se comunicaban, se defendían, hacían lo que tenían que hacer, pero no cabían en la estructura de esas clases, ¿no? O se aburrían, o les ponían términos y diferentes formas de describir el lenguaje que no, los jóvenes pues no tenían esa experiencia previa. Entonces, muchas veces salían con bajas calificaciones, no cuando yo dictaba, con otros, pero ahí es donde empieza esta sensibilidad nuevamente a la necesidad de una programación, un currículum, planes de estudio diferentes, que de veras los podría apoyar a desarrollarse, ¿no? O sea, estás hablando del inicio de lo que ahora está tan difundido como el español como lengua de herencia, el Spanish for Heritage Speakers, ¿no? Estás hablando de cómo
se inició todo este movimiento que ahora es muy conocido, pero que se ve que en ese entonces apenas surgía la conciencia de esa necesidad. Exactamente. Y claro, yo llegué a eso por esa experiencia, ¿no? Entonces de ahí me puse a investigar y en esa época, como bien dices, sí, no era muy común. Sí había otra gente que tenía la misma perspectiva, sobre todo en algunos de los centros urbanos de Chicago, en algunas comunidades de mucha historia, de presencia mexicana, sobre todo, que también sí había unas clasecitas, pero en muchos lugares no se conocía. También California y Texas, digamos, también siempre llevaban unos pasos adelante en lo que es la educación relevante culturalmente y lingüísticamente por las poblaciones. Pero sí, precisamente entonces empecé a querer desarrollar esa pedagogía, mi destreza, mi conocimiento y querer trabajar en un ambiente que apoyaba eso. Y tuve pues una suerte en conectarme con un proyecto de una escuela alternativa, una secundaria alternativa aquí en Chicago, donde sí había esa conciencia y precisamente buscaban a alguien en esa área. Entonces ahí empezó y empezamos a poder hacer ese trabajo. Bueno, esa es el principio. Así fue como empezaste. Ajá. Uh-huh. Así fue como empezaste. ¿Y cómo fue que llegaste a Northeastern? O sea, ¿fue en ese momento que estás describiendo o más adelante? Fue poquito después porque Northeastern, así como yo trabajo con las escuelas, Northeastern trabajaba con esa escuela donde yo estaba aprendiendo mucho. Entonces, por circunstancias que se terminó ese contrato en la escuela, tuve la oportunidad de entrar a Northeastern y la división a la que yo entré se distinguía y se especializaba en desarrollar programas, proyectos, buscar fondos, lo que le llaman los grants, ¿no? Las becas, para hacer un trabajo en específico, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene una visión, tiene un entendimiento, ve los recursos que hay y toca entonces diseñar un programa. Ahora, yo entré uno que no es el trabajo que llevé a desarrollar, pero ya con poquitos años entendiendo el sistema y con todo lo que yo seguía aprendiendo, se me ocurrió poder proponer otra visión. Y voy a hacer otro referente histórico, entonces, hablando de épocas. Entonces, ya estamos hablando de a mediados de los 90. Y como maestra en esta situación, entonces estamos hablando justo cuando empezamos a ver el computadora personal, justo cuando todavía no existe en realidad el Internet, como lo conocemos hoy. Entonces, la idea de desarrollar recursos para el aprendizaje de español para jóvenes, había pues muy poco recurso. No había mucho libro en español. Tenemos los medios comerciales, pero tampoco pues no apoyan en mucho aspecto el proceso académico, ¿no? De las diferentes áreas, ciencias, historia, matemáticas, literatura. Y obviamente el español que manejamos aquí en Estados Unidos ya se reconoce también, es un español único, ¿verdad? Entonces no es decir, bueno, tráete un libro de donde sea. Vemos que no hay siempre una suficiente correspondencia para que se pueda absorber y apreciar ese material. Entonces nos quedamos así un poco siempre en esa búsqueda de cualquier revista, cualquier material que podría compaginar con los jóvenes, ¿no? Y era algo muy valioso y muy escasez. Entonces, no sé si fue tu experiencia, Gina, pero en general creo que podemos estar de acuerdo en que es mucho más fácil conseguir libros en español publicados en España que publicados en Latinoamérica, aquí en los Estados Unidos. Entonces, no sé si tú te enfrentaste a esa realidad de que dijeras, bueno, a ver, estos libros vienen con una variedad
del castellano, digamos, que se habla en el centro de España y que de pronto aquí no empataba con el español que se habla acá. Precisamente, siempre creo que el mercado fue dominado por mucho tiempo, ¿no? Si vemos el mercado del libro, el material en español disponible en Estados Unidos, empieza siempre con España por razones obvias, pero lo mismo se puede decir, ¿no? Un texto de Chile, de Argentina, tal vez es un paso un poquito más cercano a Estados Unidos que España, y mientras vamos ya hasta llegar a, digamos, libros de México, pero nuevamente que la experiencia en sí es diferente y el idioma también, el manejo del idioma se va cambiando y hablando de jóvenes, donde es tan importante conectar a jóvenes con algo que lo puedan absorber sin demasiado esfuerzo. Estamos hablando el lenguaje es algo tan personal y tiene que ser tan natural que cualquiera, igual tú y yo no nos vamos a forzar, si no tenemos que, no nos vamos a forzar a leer un libro que no nos... Que no nos habla personalmente. Uh-huh. Sí, entonces eso fue un reto grande, que todavía apenas yo creo que se está, pues está muy cambiado el campo, pero lo que hicimos en este primer proyecto que pude diseñar en la universidad y conseguir los fondos, fue en vista a esto, a la falta de material para apoyar la lectoescritura, también en mi vida personal, pues estaba en ese proceso de desarrollarme dentro de la vida cultural de los barrios, de la comunidad mexicana, latinoamericana aquí en Chicago, sobre todo por medio de la música y también bastante con el arte visual, las artes plásticas y todo el movimiento cultural. Y fue así como que la música mexicana contiene de todo en su letra. Si vemos el corrido, que fue algo que me inspiró bastante y conocer que el corrido cubre, hay una compilación de Vicente Mendoza, si no me equivoco, que analiza todos los contenidos de corridos por categoría y creo que saca unos 80 categorías de cosas cotidianas de la vida, ¿no? Entonces es un ejemplo, ¿verdad? De como la literatura, pues, ¿no? Si tenemos muchos géneros, muchos tipos de libros y que dentro de la música, que es algo que se puede transferir más fácilmente que un libro. Si el libro no existe, si no está publicado, si ya se acabó, si tengo que traer de México, pues en base a la tradición oral tan fuerte, tan rica que ofrecen pues tantas culturas, pero sobre todo la mexicana, que la música era una buena herramienta. Y asimismo ver el rol del artista. Y se manejaba en un proyecto cercano dentro de la unidad donde yo me encontraba en la universidad, que abarcaba algo que no conocía anteriormente, que se llama integración de arte en las escuelas, ¿no? Integración de arte en los temas de estudio, en ciencias, historia, etcétera. Entonces dije, pues, ¿qué tal si vemos entonces, y bueno, la integración de arte es un proceso colaborativo entre el maestro de salón con un artista que es desarrollado como artista, ¿verdad? Entonces se juntan para analizar pues el tema de estudio que corresponde en el salón y el artista entonces propone ideas. Bueno, podemos hacer escultura, podemos hacer un baile interpretativo, podemos hacer un teatro, podemos hacer un mural, o sea, ahí ya se encuentran, dependiendo del artista, dependiendo del tema. Entonces fue agarrar estas ideas y decir, pues si eso lo manejamos en español, reclutando artistas dominantes en español, que hay muchos en Chicago, en Estados Unidos. Afortunadamente. Sí. Que les ayudamos a desarrollar estas estrategias que ya tiene también su ciencia, ¿no? Su trayectoria. Entonces viene siendo un recurso
vivente en el salón, que nos ayuda a sobrepasar el reto de no tener material por escrito. Y el arte toma ese rol de ser algo que los niños y los jóvenes pueden acceder sin nuevamente esa barrera de que estoy leyendo y no me está entrando, o porque no me gusta, porque el idioma no lo entiendo muy bien, etcétera. Pero alguien aquí llegó a mi salón y me está invitando a pintar con un pincel, hacer y dándome esa dirección, pues es un apoyo. Y me fijé que... Extraordinario, ese es un programa universitario. Eso fue lo que encontraste en la universidad. Fue lo que desarrollamos. Le pusimos el nombre de ACE, Arte y Cultura en la Educación. Se escribe con una H minúscula para que te guíe a decir ACE, como hacer, y también es lo que es un acrónimo en bilingüe, porque es Art and Culture in Education, o Arte y Cultura en la Educación. Entonces así nos gusta jugar. Y la otra parte que quería agregar es que en ese proceso de trabajar el arte en diferentes disciplinas y trabajarlo en español, también le abre y le da acceso a los participantes a vocablos y a idioma que no acostumbramos necesariamente en nuestra vida cotidiana. Y sabemos, los que viven fuera de su país de origen con otro idioma y están en un ambiente como este que es dominante en inglés, desde mi papá lo comentaba, ¿no? Cómo se le iba como perdiendo un poco el vocabulario para nombrar ciertas cosas. Sí, mucha gente lo comenta, ¿no? Entonces sabemos, pues no hay necesidad, si nadie está haciendo arte en mi casa, no hay necesidad de hablar de todo ese idioma que describe el proceso. Yo fui aprendiendo, por ejemplo, vino un artista y nos guió en un taller de grabado y de usar gubias. Yo no sabía lo que era una gubia. Okay. Entonces también fue otra oportunidad que se veía en este diseño. Entonces, eso es lo que llevamos unas décadas trabajando, desarrollando, invitando a personas. Otro elemento que rápidamente, bueno, también lo anticipábamos, es de que al identificar artistas dominantes en español, gente de origen, muchas veces buscamos que hay una buena representación de personas de origen que tengan lo más posible en común con las comunidades. Estamos hablando nuevamente de la identidad mexicana, porque las escuelas en general, como vivimos en una ciudad muy segregada, las escuelas se van dando a escuelas de miles de niños donde el 80% de los niños son de origen mexicano. Entonces, al cultivar referentes dentro de artes tradicionales, nuevamente como el corrido, por ejemplo, que les abría la puerta a los padres de familia a acercarse más al proceso, a sentirse incluidos, a sentirse invitados. ¿Qué van a hacer un corrido? Entonces también se desarrollaron talleres con las familias también de escribir corridos, de involucrarse también en el proceso. Qué bien, Gina. Pues mira, nos has dado una excelente introducción, una excelente perspectiva histórica de cómo llegaste a involucrarte con estos temas, de cómo empezaste a participar en la universidad y desarrollando programas que pudieran impactar a las comunidades con las características que nos describiste. Y bueno, te invito a que hagamos una brevísima pausa a la mitad de este programa para que en la segunda parte, Gina, ya nos comentes de uno de tus proyectos, saliéndonos ya de la universidad, específicos, personales, que es esta escuela Son Chiquitos que has fundado, de la que eres directora hace algunos años. Así que no se vayan, quédense con nosotros porque en la segunda parte del programa
Gina nos va a contar sobre Son Chiquitos. Nos vemos en un momento. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos en entrevista con la doctora Gina Gamboa. Ella es educadora, trabajadora cultural, activista comunitaria, así es como se define ella. Profesora también en Northeastern Illinois University con el desarrollo de programas universitarios vinculados a las comunidades de Chicago. Y en esta segunda parte te vamos a pedir, Gina, que por favor nos cuentes sobre este maravilloso proyecto que es esta escuelita, como tú le llamas, que tienes, que se llama Son Chiquitos y que además es realmente una de las razones por las que nos conocimos, ¿no? Porque déjame comentarle al público rápidamente que hace 3 años la UNAM hizo una donación de una colección de literatura infantil y juvenil a la biblioteca Newberry. Y entonces me encomendaron la tarea de buscar en la ciudad de Chicago personas especialistas en literatura infantil en español. Y la verdad es que fue una labor complicada, Gina, porque realmente solo encontré a 2 personas en una búsqueda que me tomó varios meses, y una de ellas pues fuiste tú y participaste en la presentación de esta colección, cosa que te agradecemos muchísimo, y ha sido pues el inicio de una colaboración, espero yo que de muchos años, pero me gustaría que le comentes al público qué es Son Chiquitos. Gracias nuevamente, Erika. Pues para hablar de Son Chiquitos, siempre es de corazón, todo es de corazón, pero pues siendo chiquitos, creo que a todos nos abre una parte especial de nosotros. Entonces, todo siempre tiene su contexto histórico. Entonces, mencioné anteriormente que por parte de mi familia y la involucración comunitaria estábamos vinculados con el son mexicano, y en realidad todo el desarrollo del son mexicano en Chicago también en las últimas 3 décadas. En particular con el son jarocho, que resultó siendo un tipo de movimiento en Estados Unidos, un poco después y paralelo a un movimiento en México. Y pues sería otro tema de discusión el por qué, pero pues se centró mucha actividad dentro de mi casa y va criando a mi niña en ese ambiente. Entonces también se incorporó mucho a la música, y a cierta edad pues hacía falta como que de involucrar a otros niños de su edad para que pudiera hacer eso, así como comentamos, ¿no? Un proceso natural, no algo forzado ni algo extraño que hay que ir a tal sitio y dedicar el miércoles de 2 a 3 a estudiar tal cosa, ¿no? Siempre con todo eso fuimos aprendiendo algo más orgánico, si es que queremos que de veras absorbemos estas prácticas, tiene que ser parte diaria de la vivencia. Entonces empezamos algo que se llama talleres para niños, bueno, para todo el mundo, pero con un enfoque en los niños. También aprender la música, el zapateado que acompaña y la cultura alrededor del son mexicano. Entonces los chicos iban progresando, eran adolescentes, jóvenes, y en eso pues corre la voz, ¿no? Era cada sábado en la casa desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4, 5 de la tarde, llena la casa, la gente llegando a tocar, a compartir, a aprender. Y en esas visitas se acerca una familia con una niña de 2 años y dicen, pues supimos que aquí hay música para niños, pero vieron que los jóvenes ya eran más jóvenes, pero se me ocurrió, digo, pues, qué chiste, pues una niña de 2 años es muy fácil, uno toca y la niña baila, pues ok. Pues si quieres juntar un grupito así con ese interés, pues hagamos un programa. Pero
es bueno mencionar algo que compartieron los miembros de esta familia en esta primera visita, era de que andaban buscando en la ciudad un lugar donde podrían ofrecerle desarrollo musical a su niña, pero que fueron, pero que que estuviera basada en la cultura de ellos, el idioma y la música que es tan cultural y tan particular, y que también es una familia mexicana, entonces buscaban de ese fondo musical mexicano que hay para niños, y créeme que fueron también a todas las instituciones anunciadas con programación para niños y no encontraron nada. Como yo, que buscaba por todos lados un especialista en literatura infantil en español en Chicago y no la encontraba. Así, peregrinando por todo. Entonces resultó ser una oportunidad para responder en realidad a una necesidad, porque no era una propuesta de decir, vamos a hacer una escuela de la que tenemos, era más bien, así como decía yo, algo muy orgánico ahí en la casa, que pues sí, queremos niños, ok, vamos a empezar. Ese sí ya no lo empezamos en la casa, tuvimos la linda oportunidad de poder empezarlo en lo que ya no existe, que se llama Casa Aztlán, que fue un centro comunitario por mucho, mucho tiempo muy importante para todo Chicago. Y creo que fuimos uno de los últimos programas que pudo empezar allí. Y pues la primera cita la hicimos y llegaron unas 8 familias con niños de 2, 3 años o menos. Y ahí pues fuimos inventando, ¿verdad? Del repertorio, que desde lo que, si crecimos con el 2 y 2 son 4, o los pollitos, y con el son jarocho, que mi familia me acompañaba, con también temas conocidos, ¿no? Si es ya la bamba o la iguana. Y como pedagoga, pues tuve que ir viendo, no tenía esa experiencia de dar clases con niños pequeños, pero se aplica una pedagogía, ¿verdad? De estar observando y qué es lo que se necesita. Pues hay que darle variedad, empezamos a trabajar un tema, empezamos a incorporar el cuento y también el arte plástico para involucrarlos en ese tema, y también por razones logísticas. Pues fue una sesión, digo, la primera con 8 familias. Para la segunda que anunciamos se duplicó el número, llegaron 15 familias, para la próxima 20, 30. Llegamos hasta recibir los sábados que se hacía mantuvimos un ritmo de unos 2 o 3 sábados al mes por muchos años, y dependiendo del espacio fuimos cambiando de espacios, 50, 60 familias. Y se dio pues algo tan lindo, porque era una convivencia. Las familias, muchos pues traían al vecino, traían al tío, hasta gente traía a sus familiares y sus vecinos que no tenían niños. Decían, es que el ambiente es tan bonito, entonces yo quería traer a mi familiar para que pudiera compartir este ambiente, porque obviamente algo muy saludable por los niños, o sea, una hora temprana. Pero sí, la gente empezó a traer agua, panecitos, y alguien se lanzaba y traía algo más fuerte. De repente, sí, cuando eran 50 familias, se daba todo un buffet. Y así fue un movimiento. Y nos fuimos dando cuenta, cuando nos pusimos a describir y crear la misión y la visión, al analizar qué es lo que estaba pasando, pudimos canalizar, enfocar de que lo que se estaba dando es que creamos ese ambiente para que la cultura, esta vivencia y este desarrollo en un contexto cultural fuera natural para el niño. Y todo en español, todo, 100% en español. Y eso dio el resultado que buscaban y siguen buscando tantas familias, que ya somos muchos, ¿no? Que somos ya segunda generación o tercera generación, que tenemos lo que tenemos de idioma, porque todos están en un diferente nivel de sus oportunidades que han tenido para desarrollar su bilingüismo. Entonces, pero todos
tarde o temprano llegan o muchos llegan a ese deseo de que sus hijos puedan tener todo lo que abarca por poder tener el idioma y nuevamente no hacer una cosa forzada de que vas a ir a tu clase de español el jueves o el sábado y quiero que cuando estés con tus abuelitos vas a hablar el español, ¿no? Entonces, ahí siempre entramos pues en unos espacios psicológicos que son muy complicados. Entonces, lo que hizo Son Chiquitos al crear una fiesta cada sábado, el niño se divertía y los papás nos cuentan que pedían, ¿cuándo son chiquitos? Yo quiero que ya sea sábado o que se levantaban, oye, son chiquitos, oye, son chiquitos. Entonces compartían que era algo, hermoso. nadie tenía que decirles, vas a ir a esto porque esto es importante. No, ellos querían, porque jugaban, porque se acercaban a la música, sacamos instrumentos, tocan los instrumentos, algo para cada quien. Algunos les daban más al arte que al instrumento o viceversa. Vimos algunos niños que iban creciendo, ya empezaron de bebés, de 6 meses, de 8 meses. Obviamente ya para tener 6, 7 años, pues se repetía mucho, entonces a veces se distraían o cuidando a sus hermanitos, pero yo veía a la hora del cuento, se venían acercando, ¿no? Porque sabían, ok, esa parte sí todavía me llama la atención. Qué maravilla, realmente lo que nos describes, Gina, es una gran aportación a la salud emocional, mental de todos los seres humanos que requerimos de esas conexiones gozosas, alegres, jocosas, y como dices, no estas cuestiones acartonadas, impuestas, que han hecho que mucha gente deje de querer estudiar música o deje de querer estudiar un idioma extranjero, porque todos sabemos que puede también convertirse en algo muy complicado, y sin embargo tú encontraste la manera de hacerlo como debe de ser, con la visión de pedagoga que has tenido, y que me parece que es un ejemplo maravilloso que hay que replicar en todo el mundo. Te agradezco mucho que nos hayas compartido esto. Mira, realmente ya se nos terminó el tiempo del programa, y pues por supuesto que podríamos hacer varios programas más para seguir platicando contigo de esto, pero no quisiera cerrar este programa, Gina, sin que nos digas así muy brevemente cuáles son tus proyectos en curso, o sea, ¿qué se viene para el próximo año? Pues hablamos de que son varios proyectos, nos enfocamos solo en Son Chiquitos, pero de que sí, esto Son Chiquitos, todos los que han estado alrededor, pues también se han desarrollado. Hablamos de Jarochicanos, que son los niños, los primeros niños que empezaron, que ahora son adultos, que también tienen su proceso de talleres. También vemos como hay tanto interés en lo que manejamos, para que pueda expandirse, que hay que haber entrenamiento y preparación, capacitación para más personas en estas prácticas. Entonces, eso también antes de la pandemia iniciamos algo que se llama MECA, Movimiento para la Educación Cultural y Autónoma, donde compartimos lo que hemos aprendido y estrategias. Y todo esto, pues lo vamos a ya llevar a un paso autónoma también para estar más accesibles a la comunidad, y estamos en proceso de inaugurar un centro cultural. Se llama 18th Street Casa de Cultura, que busca pues respetar y honrar y celebrar el gran legado cultural de la calle 18, bueno, en todos lados, pero que tuvo bastante corazón en la calle 18, en la comunidad de Pilsen, el corazón de Chicago, que es un legado de artistas plásticos, músicos y gente manteniendo tantas prácticas tradicionales de lo que es la sabiduría milenaria, ¿no? De lo que alrededor de la cocina, el idioma, el conocimiento, los saberes. Entonces, mencionamos como la pérdida de espacios como Casaslan y varios otros, y tuvimos recién pues una oportunidad de vincularnos con un espacio bastante amplio donde puede caber esto, y se llama 18th Street Casa de Cultura. Ahí lo encuentran en los medios sociales, tienen su sitio web, y esperamos
pues más desarrollo de todo esto. Ahí se van a dar funciones de Son Chiquitos. También aquí en la escuelita de Arturo Velázquez Institute también sigue la programación dentro de esa estructura institucional, pero como un trabajo cultural y comunitario también, entonces crece en su espacio en la comunidad. Wow, Gina, pues qué buenas noticias nos das. Es increíble realmente cómo has hecho crecer este proyecto desde su nacimiento hasta ahora ya un centro cultural en forma en la calle 18. ¿Exactamente dónde está? La dirección es el 2057 al oeste de la 18. Queda a unas 2 cuadras del reconocido Museo Nacional de Arte Mexicano. Maravilloso, maravilloso. Pues invitamos a todos nuestros escuchas, radioescuchas, videoescuchas y de todos a que visiten este centro, a que se interesen por este tipo de propuestas, a que corran la voz a quienes no se hayan enterado, porque realmente este es el tipo de proyectos, de trabajos que debemos de impulsar, de celebrar, de apoyar para el bienestar de nuestras comunidades, de nuestras familias y pues de nuestra sociedad en su conjunto, porque esto no es nada más algo que beneficia a un grupo de personas en la medida en que estemos todos bien y con una mejor salud emocional y mental y en la medida en que nos sintamos felices en este mundo, es que vamos a poder hacer la diferencia. Entonces, muchísimas gracias, Gina, por todo lo que nos has compartido y como sabes, pues queda abierta la puerta siempre para ti en la UNAM Chicago para servir de ventana a todo lo que tú haces y también pues para los proyectos conjuntos que haremos seguramente y que ya les estaremos reportando aquí en futuros programas. Muchas gracias, Gina. A ti, Erika, muchas gracias por el esfuerzo, el interés que sigues demostrando. Pues es muy reconfortante y estoy muy agradecida por la amistad y lo que estamos llevando a cabo y este programa. Muchas gracias. Al contrario, Gina, tú nos inspiras muchísimo y pues esperamos también inspirar a más personas a que se sumen a todos estos proyectos que les presentamos aquí. No se olviden de visitar nuestras redes sociales, también de acercarse a las redes de Son Chiquitos y el nuevo centro cultural que están fundando, bueno, que están arrancando. Enhorabuena por eso y pues no me queda más que despedirnos y invitarlos a nuestro próximo programa de Voces del Español. Este fue el último del año, con este nos despedimos el 2021, pero nos veremos a primera hora del 2022 para continuar con estas conversaciones con nuestros talentosísimos activistas culturales en Chicago. Hasta la próxima.